Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, desplegados en titulares. Es noticia Ecuador. El paro nacional continúa. Las organizaciones indígenas, campesinas y sociales así lo deciden después que el presidente Guillermo Lasso rompiera el diálogo tras señalar que lo que se intenta es secuestrar al país. Analizamos esta tensa jornada. En Noticia Colombia, el conflicto armado dejó 450.000 muertos entre 1986 y 2016 y las principales víctimas fueron civiles del común, no combatientes. Esto es parte del informe final de la Comisión de la Verdad, entregado este martes al país. Mientras que el presidente saliente Iván Duque brilló por su ausencia, el electo Gustavo Petro llegó puntual y prometió atender sus recomendaciones. Vamos a verlo. En Noticia Honduras, el país recuerda 13 años del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya. Hoy su movimiento en el gobierno reconoce a las víctimas y llama a no repetir la historia en ningún país. Les contamos. En Noticia Casi Comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, el presidente Guillermo Lasso rompió el diálogo con las organizaciones indígenas, campesinas y sociales. La dirigencia reafirma su voluntad de retomarlo y llama a mantener las movilizaciones en todo el país hasta ser escuchados sin caer en provocaciones de violencia. Vamos a ver lo que sucedió durante esta jornada. El mandatario ecuatoriano dice que no se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar el país. Mientras no existan las garantías necesarias, no se puede continuar con el proceso de diálogo. Solo cuando se cuente con legítimos representantes de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador que busquen verdaderas soluciones y estén abiertos a un diálogo real y franco, regresaremos a la mesa de diálogo. Se justificó en un presunto ataque a un convoy que custodiaba tanqueros de combustibles en la localidad de Chuchufindi, provincia de Sucumbíos, donde perdió la vida un militar. Las autoridades acusan al movimiento indígena. Parte de los poderes públicos se asistieron a la segunda jornada de diálogo que correspondía este martes. El defensor del pueblo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, el diálogo al que su gobierno ha acudido con representantes legítimos como el señor ministro de Gobierno está abierto. Nosotros como garantes estamos predispuestos a volvernos a reunir el momento que sea necesario. Volvemos a convocar a las partes a continuar el diálogo. De nuestra parte no lo podemos dar por concluido. A pesar de la postura del gobierno, el movimiento indígena está dispuesto a reanudar el diálogo. Así lo ratificó el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE. Y que diga se rompe el diálogo, no creo que es justo. Llamamos a la paz, a la tranquilidad y nuevamente retomar esa mesa de diálogo. Solo esa es la salida pacífica, la salida democrática, la salida de respeto. En la mesa, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, también señaló que se mantendrán en el proceso en unidad. Llamamos a todo el pueblo ecuatoriano de que esté vigilante de la conducta del señor presidente, que tiene que responder a estas propuestas que hemos hecho. Esperamos que reflexionen, esperamos que realmente, tomen otra actitud, una actitud positiva en pro del Ecuador. Aquí estábamos sentados buscando soluciones para el Ecuador. Sobre la intención del presidente Lasso
de deslegitimar el liderazgo de los dirigentes indígenas, las organizaciones también fijaron posición. Presidente de la República, las resoluciones no las toma el dirigente, toman las dirigencias, las estructuras de base, comunitarias. Ninguno de los compañeros de las diferentes organizaciones han sido impuestos, sino han sido ganados como representantes al aplicar la democracia comunitaria. Nosotros, al sostener esta democracia, jamás deslegitimaremos a ninguna otra forma de democracia. Por lo tanto, también pedimos, desde su representación, desde la democracia que fue elegida, no nos deslegitime a la representación que por bien han decidido nuestras organizaciones, nuestras autoridades de pueblos y nacionalidades. Con más razones ahora, los pueblos indígenas y organizaciones sociales se mantuvieron movilizados durante todo el día, el número 16 del paro nacional. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional se reanudó el debate sobre la posible destitución del presidente, solicitada por la coalición Unión por la Esperanza, a la que Lazo señala de intentar asaltar la democracia. Allí los hechos que sucedía a esta hora en los alrededores de la Asamblea Nacional. Vamos hasta Quito con nuestra compañera de labores, Elena Rodríguez, quien además está acompañada por un representante de la CONAIE. Vamos a conocer también su testimonio. Elena, adelante, buenas noches. Hola Tatiana, muy buenas noches. Nos conectamos nuevamente con ustedes desde el Parque El Arbolito, donde a esta hora hay muchos manifestantes que se han concentrado aquí para expresar su voz de rechazo a la ruptura del diálogo que ha sido anunciada por el presidente Guillermo Lazo. Recordemos que ayer hubo una mesa de diálogo instalada entre el movimiento indígena y el gobierno nacional, a pesar de que a la cita no llegó el presidente de la República. Los manifestantes y los movimientos dirigentes confiaban en que ese diálogo se haga efectivo. Ustedes pueden ver a esta hora a los manifestantes continúan en el Parque El Arbolito. Debemos decir que aproximadamente a las 17 horas, muchos de ellos que se encontraban en este sitio protagonizaron una marcha motorizada que recorrió las calles del norte de la capital de los ecuatorianos. En camiones, centenares salieron para expresar su inconformidad con las políticas adoptadas por el gobierno nacional, pero además con lo que ellos calificaron como la criminalización de la protesta social. La tarde de este martes, además, debemos informar que organizaciones de derechos humanos denunciaron que centros humanitarios que acogen a indígenas, a mujeres y a niños sufrieron el amedrentamiento por parte de la Policía Nacional. En los videos expuestos en redes sociales se puede apreciar cómo decenas de policías motorizados rodearon el Colegio Miguel del Hierro de las Hermanas Lauritas que acogen a poblaciones vulnerables. Además, recordemos que esta mañana el mandatario Guillermo Lazo rompió con el diálogo tras los enfrentamientos registrados en una localidad de la Amazonía ecuatoriana. Según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el ataque ocurrió en la ruta Chuchufindia, a la altura del sector 18 de noviembre, cuando militares y policías custodiaban un convoy de 17 tanqueros de combustible para el bloque ITT. Producto de aquello se registró un militar fallecido y 12 heridos. Versión oficial que se contrapone con la versión de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la propia CONAIE, quienes sostienen que el ataque fue perpetrado por las fuerzas del orden contra las comunidades que protestaban a esa hora. Debemos mencionar también que en el marco del paro nacional, la Fiscalía abrió 261 investigaciones previas y 29 instrucciones fiscales. Por otra parte, la Organización de Socorristas de Paz denunciaron hoy que ha sufrido acoso por parte de la policía y del Ministerio de Gobierno para deslegitimar el ejercicio de su labor humanitaria. A esta hora también quiero conversar con Franklin Casicana, dirigente de la CONAIE, quien nos acompaña precisamente en el Parque El Arbolito. Quisiéramos saber qué pasa con la dirigencia indígena. Sabemos que están en la Basílica del Voto Nacional y que permanecerán en vigilia hasta que el gobierno retome el diálogo. Muy buenas noches a todos los que ven este medio de comunicación internacional.
queremos agradecer a los medios internacionales quienes verdaderamente transmiten una información verdadera. Frente a ello debemos indicar que luego del pronunciamiento del señor Guillermo Lasso, donde ha indicado que el problema aquí es del señor Leonidas Issa Salazar. Queremos indicar claramente que aquí el problema no es del señor Leonidas Issa. Aquí el problema es la política económica que ha adoptado el gobierno nacional en desmedro del sector y del sector más vulnerable, en este caso los pueblos y nacionalidades indígenas. Ese es el problema aquí, no es el problema el señor Leonidas Issa. Aquí hay multitudes, aquí hay miles y miles de gentes que están reclamando esos derechos. Por lo tanto, aquí Leonidas nada tiene que ver en este problema. Aquí el pueblo se ha levantado, las mujeres se han levantado, estudiantes se han levantado por reclamar los derechos. Y además de aquello, dentro de las resoluciones posteriores al pronunciamiento del señor Guillermo Lasso, se ha decidido llamar a los organismos internacionales a que conformen una comisión y puedan investigar el hecho citado hoy a la 1 de la mañana, donde ha fallecido un militar, y atribuido la responsabilidad a la CONAIEC, lo cual totalmente es falso, porque nosotros no estamos aquí, somos un pueblo rebelde, sí, pero para reclamar nuestros derechos. No somos vándalos, no somos delincuentes, no somos narcotraficantes. Por lo tanto, el hecho suscitado, lo más probable es que sea un autoatentado hecho por la misma Policía Nacional o por el mismo Estado. Además de aquello, hemos decidido también mantenernos en resistencia. No nos vamos a retirar de aquí, de la ciudad de Quito, de la capital del Ecuador, a nuestras casas. Así también hemos decidido radicalizar la protesta social, el paro nacional en territorio. Por lo tanto, si en nuestros territorios, en cada provincia o en cada ciudad existe una guerra civil, no será responsabilidad de los dirigentes, no será responsabilidad de Leonidas Issa, no será responsabilidad de los dirigentes nacionales, provinciales o regionales. La responsabilidad directa será del señor Guillermo Lasso, porque él es el que no está dando respuesta a los 10 puntos que hemos planteado. Frente a ello, y es que hay muertos y hay heridos, es responsabilidad del gobierno nacional, del señor Guillermo Lasso. El presidente de la Asamblea ha hecho un llamado para continuar con el diálogo. Ha dicho que el presidente de la República debe retomar el diálogo que se emprendió precisamente la tarde de ayer. Sus dirigentes, los dirigentes del movimiento indígena, permanecen ahora mismo en la Basílica, en lo que han declarado ser una vigilia permanente. Sabemos que otros colectivos están apoyando este paro nacional. Usted mismo nos contaba que hay una marcha de mujeres que ahora se dirige hasta la Basílica Nacional. ¿Cuál es la intención de aquello? Efectivamente, queremos también agradecer al presidente de la Asamblea Nacional, quien ha tenido esa predisposición de convocar a los 5 poderes del Estado. El día de ayer, el ministro de Gobierno dio su palabra de que hoy estaría a las 9 de la mañana dando ya la respuesta al pueblo ecuatoriano. La sorpresa es que nunca ha llegado. Él públicamente y los medios internacionales tienen conocimiento que dijo, yo doy mi palabra, y nosotros hemos tomado esa palabra, lo cual ha sido totalmente falso. Frente a ello, lo que también hemos decidido es permanecer en la Basílica esperando la respuesta. Seguimos dispuestos a dialogar, pero con resultados, de eso sí. Todo depende del gobierno que vuelva al diálogo, no estamos negando el diálogo, y como decimos, hay más sectores que se están uniendo. Más bien pedimos al señor presidente de la República que pronto dé solución a este problema. El pueblo ecuatoriano no se va a regresar a las casas mientras no haya respuesta. Él ha querido que regrese a las casas, y lo que está sucediendo es lo contrario. Hay más colectivos, hoy mismo grupos de mujeres, grupos de estudiantes están protestando, están saliendo a las calles a pedir las respuestas, porque estamos pidiendo respuesta a educación, salud, cuestiones que realmente afectan al pueblo ecuatoriano. En ese sentido, los dirigentes vamos a permanecer en varios puntos. En la Casa de la Cultura, en la Central del Ecuador, en la Universidad Salesiana y también en la Basílica, porque ahí hemos pedido que sea el punto de encuentro para el diálogo. Ya está en las manos del gobierno nacional. No está en nuestras manos, no está en manos de los dirigentes, sino en las manos del presidente de la República. Conocemos que ya quedan pocas intervenciones para que la Asamblea Nacional termine el debate de la aplicación del artículo 130, numeral 2, que constituye precisamente la muerte cruzada que podría derivar en la destitución del presidente de la República. ¿Cuáles son sus expectativas al respecto? ¿Qué esperan del legislativo, del Parlamento ecuatoriano?
lo que pedimos a los asambleístas del Ecuador, a los 137 asambleístas, lo que pedimos es que por favor se unan al pueblo, den el voto en favor del pueblo. Eso significa que tienen que votar por la destitución del presidente Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una crisis social, estamos en una conmoción social no causado por los dirigentes indígenas, no causado por Leonidas Issa, sino causado por sí mismo presidente de la República, señor Guillermo Lasso. Y lo que sí pedimos a los asambleístas es a que sean coherentes con el pueblo. Eso es lo que pedimos. Si es que no lo hacen, pues el pueblo mismo está dispuesto a tomar acciones por el voto que den. Estas son las declaraciones que surgen a esta hora en el Parque El Arbolito. Como ustedes pueden observar, allí hay manifestantes que expresan su rechazo a la decisión del presidente Guillermo Lasso de romper con el diálogo. Una vez que se instaló el diálogo ayer en la Basílica del Voto Nacional, hoy no se retomó. Cabe también informar que una vez que concluyan las intervenciones de los asambleístas que pidieron hoy mismo se dé la votación para ratificar o no si se aplica la muerte cruzada, es decir, la destitución del presidente Guillermo Lasso. Es la información que surge a esta hora desde la capital de los ecuatorianos. Ustedes continúan con más en Caracas. Buenas noches. Gracias, Elena. Muy buenas noches. Entre otras cosas, noche larga, Elena, pendientes de este lugar en donde te encuentras con esta concentración y, por supuesto, muy pendientes de la Asamblea Nacional. Gracias, buenas noches. Vamos a sumar al análisis toda esta información, profundizamos en ello. Para esto nos acompaña Pablo Dávalos, economista, catedrático universitario, nos acompaña también desde Quito, en Ecuador. Profesor, buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial y un saludo a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. A usted muchísimas gracias, lo saludamos vía telefónica. Profesor, ¿por qué cree usted que el presidente Guillermo Lasso toma la decisión de levantarse de la mesa de diálogo? Bueno, es evidente que el presidente Lasso, ante la imposibilidad de dar respuesta a los 10 pedidos de la CONAIE, optó por utilizar un evento suscitado al calor de las protestas, justamente un evento que todavía no se ha clarificado en sus consecuencias, así como se ha clarificado cómo se produjo, para romper el diálogo con las organizaciones sociales y con el movimiento indígena. Esto significa que el presidente dinamita la posibilidad de encontrar una solución, a pesar que los pueblos indígenas estaban dispuestos a dialogar, incluso dispuestos a ceder en algunas cosas, con tal que se puedan encontrar soluciones. El presidente ha descalificado a la organización indígena, el presidente ha dicho que con esa organización indígena no puede dialogar. Sin embargo, el país este momento espera respuesta, habida cuenta que hay muchas ciudades que están totalmente sitiadas. El caso de Cuenca, que es la tercera ciudad del país, este momento está totalmente sitiada. El caso de Guaranda, el caso de Cañar y Azogues, por ejemplo, eso da cuenta que hay un ambiente de tensión a nivel nacional y que el presidente da la espalda a la posibilidad de resolver la crisis. Entonces, allí, profesor Dávalos, de hecho, mantiene... permítame preguntarle, porque lo que dice el presidente es muy grave, que lo que está haciendo la CONAIE, porque además cita también con nombres propios los que supuestamente están atentando contra el país, él dice que han secuestrado a la nación. Es no entender lo que pasa, es no saber comprender la situación. Incluso uno se pregunta es qué margen de maniobra tiene el presidente cuando vemos que cada vez está más lejos de la propia nación. Mira, cuando el presidente Guillermo Lasso fue candidato a la presidencia y cuando estuvo en la oposición política, el presidente suscribió, apoyó y consideró pertinentes las movilizaciones del movimiento indígena que en ese entonces se realizaban en contra del gobierno del expresidente Rafael Correa. En esa oportunidad, el presidente Lasso aplaudió a esas movilizaciones y llamó al pueblo a sumarse porque consideraba que eran justas, que eran legítimas. Sin embargo, ahora que él es el presidente de la República, considera que esas mismas
mismas movilizaciones no son pertinentes, son financiadas por el narcoterrorismo, son actos de secuestro del país y además ha procedido a invalidar a los interlocutores para buscar mecanismos de diálogo. Entonces puedes ver el doble rasero que tiene el presidente Guillermo Lasso con respecto a hechos políticos que hace algunos años atrás él consideraba absolutamente válidos y legítimos, pero que pasados los años y cuando él es gobierno los considera ilegítimos e incluso ilegales. A pesar de eso, el movimiento indígena está amparado por el artículo 98 de la Constitución del Ecuador, que garantiza el derecho a la resistencia. Las movilizaciones indígenas, por ejemplo, estos días que no ha existido represión, han sido absolutamente pacíficas. El único hecho lamentable que en este momento que hay que investigar es lo que pasó en una provincia amazónica, cuando en la madrugada del día de hoy se produjo un enfrentamiento y producto de eso hay varios militares, uno de ellos ha muerto, varios militares heridos, pero amerita una investigación especial porque la documentación que existe da cuenta que quien agredió a la población fue el ejército y la policía. En consecuencia de un evento absolutamente aislado, no se pueden desprender conclusiones que le quiten la posición del presidente. El presidente claro, pero de allí el presidente es que toma la decisión a propósito de esa situación tan lamentable, porque además es la muerte de otro ecuatoriano. El presidente toma la decisión de levantarse de la mesa de diálogo al ministro de Gobierno. Ahora, profesor Dávalos, ¿cuál es su percepción acerca del escenario en la Asamblea Nacional? Que han dicho, que ha trascendido, que esta noche votarían para saber si se cuenta o no con los votos necesarios, 92 de 137, para que el presidente Guillermo Lasso deje el cargo. Paradójicamente, quienes sostienen al presidente Guillermo Lasso son un partido de centro izquierda que se denomina Izquierda Democrática y un partido de derechas que tiene una base en la ciudad de Guayaquil que se denomina Partido Social Cristiano. Estos dos partidos que teóricamente estaban en la oposición al gobierno, ahora han decidido sumarse al gobierno, apoyar al gobierno. En consecuencia, si todo va de acuerdo a los pronunciamientos de estos partidos, no existirían los votos para la destitución del presidente Lasso. Sin embargo, de eso el presidente Lasso igual, aunque no sea destituido por la Asamblea Nacional, tiene que dar respuesta a los pronunciamientos de la CONAIE, tiene que dar respuesta a los pronunciamientos del paro, porque si tú quieres, en dos líneas separadas, pero convergentes, de una parte el pedido de destitución del presidente Lasso y de otra parte el paro nacional convocado por la CONAIE. O sea, la CONAIE nunca pidió la destitución del presidente Lasso. Eso es una propuesta que emerge desde el propio sistema político. Y para la CONAIE este momento es indiferente quién sea el presidente de la República. Para la CONAIE lo más importante es que se den respuestas concretas y factibles a los 10 puntos de su programa que ha planteado y que con el cual se ha movilizado toda la sociedad ecuatoriana, o al menos en su gran mayoría. La gran mayoría afectada por momentos de crisis que lamentablemente no se superan y que vemos entonces este escenario, esta expresión en las calles. Profesor Dávalos, gracias por ese análisis. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, el conflicto armado dejó 450.000 muertos entre 1986 y 2016. Las principales víctimas fueron civiles del común no combatientes. Esto que les contamos es parte del informe final de la Comisión de la Verdad entregado este martes al país. Mientras que el presidente saliente Iván Duque brilló por su ausencia, el electo Gustavo Petro llegó puntual y prometió atender sus recomendaciones. Les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia.
En Noticia Colombia, la Comisión de la Verdad, organismo dependiente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, Reconciliación y No Repetición, surgido tras los acuerdos de paz de 2016, entregó este martes su informe final sobre el conflicto armado en esta nación. Un trabajo que ha sido considerado por múltiples actores sociales y políticos como una herramienta fundamental para entender el conflicto, sus actores y ofrecer recomendaciones para que no se repitan hechos de violencia que ha vivido lamentablemente durante décadas la sociedad colombiana. Vamos a revisar este informe de nuestro equipo en Bogotá. La cita fue en el céntrico Teatro Jorge Eliezer Gaitán en la ciudad de Bogotá. Hasta esas instalaciones llegaron movimientos de derechos humanos, organizaciones sociales, comunidad internacional que ha respaldado el proceso de paz y labores como este informe de la Comisión de la Verdad, que contiene unos 27.000 testimonios recogidos en más de 3 años de trabajo por todo el país y 27 más que da cuenta de testimonios de exiliados, en un país que busca sanar las heridas dejadas por el conflicto en más de 50 años. Tuvimos miles de horas de análisis entre nosotros y tuvimos que sopesar un contexto con muchos elementos. Todo ocurrió en Colombia en un entramado de intereses políticos, institucionales, económicos, culturales, militares y de narcotráfico, donde las responsabilidades son distintas para quienes ejercían el poder del Estado y lo defendían, debiendo respetar las leyes, y para quienes se levantaron en armas y negaron la legitimidad del Estado. Alrededor de 9 millones de víctimas ha dejado el conflicto armado en este país, entre masacres, asesinatos a líderes sociales, políticos, comunidades y población en general por el ejército, grupos paramilitares y las guerrillas. En este ejercicio de memoria, el padre de Rux aseguró que le tomará 17 años dar un minuto de silencio para honrar a cada una de las víctimas de esta lista. En este contexto, sin la presencia del aún presidente en funciones Iván Duque, se entregaron las recomendaciones hechas por la comisión al presidente electo Gustavo Petro, quien aseguró que se deben cortar estos ciclos de violencia. ¿Cuántos procesos de paz hemos firmado en nuestra historia republicana y cuántas veces hemos vuelto a la violencia? Cortar definitivamente los ciclos de la violencia implica, en mi opinión, y quizás uno de los primeros en afirmarlo fue Gabriel García Márquez, cortar los ciclos de la venganza, cortar los ciclos de la retaliación, cortar los ciclos en donde una víctima se vuelve otra vez victimario. Son 10 los ejes temáticos en los que está dividido el informe, en los que se cuentan violaciones a los derechos humanos, impacto de la violencia contra las mujeres y la población LGBTIQ+, afectaciones a la niñez, además el impacto a las comunidades y grupos étnicos. Ha sido un informe muy importante porque nos permite a nosotros conocer la violencia histórica que hemos vivido aquí en Colombia, pero además también la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, y Francia Márquez, nos permite a nosotros decir de que vamos a pasar de un proyecto de muerte a comenzar a tejer un proyecto para la vida en Colombia. Es un hito en la búsqueda de la superación del conflicto armado y en la búsqueda de la reconciliación y la verdad en este país. Son de pronto verdades incómodas que muchos sectores de la sociedad y el establecimiento de pronto no quieren escuchar. Un documento de aproximadamente 81 páginas recoge las recomendaciones a las que llegó la Comisión de la Verdad tras más de 3 años de trabajo y escucha a víctimas e involucrados en el conflicto, entre las cuales se encuentran superar la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, enfrentar la guerra contra el narcotráfico, garantizar la reparación a las víctimas, además de transformar las estructuras de la fuerza pública y el ejército, entre otras. El informe completo será entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz y estará disponible para ser consultado por los ciudadanos a través de las plataformas digitales del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Hernán Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia. Vamos a entrar en el análisis. Para ello nos acompaña Alberto Yepes, vocero en la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. Nos acompaña desde Bogotá. Alberto, bienvenido. Gracias por ese tiempo. Buenas noches. Gracias a ustedes y a los televidentes por la invitación. Muchísimas gracias, Alberto. Lo vimos a usted en este día que generaba tal nivel de expectativa, pero se llega a esta entrega final
de este informe de casi 4 años. Primero, permítame preguntarle a ustedes, además como organización que ha trabajado directamente con las víctimas del conflicto, que se han recorrido el país, que se lo conocen desde las entrañas y lo que significa el conflicto, ¿cómo reciben ustedes este informe? Pues lo recibimos con mucha expectativa, lo recibimos con emoción de saber que se le entregan al país unas verdades que pueden marcar un rumbo para un cambio en la situación política en que hemos vivido en los últimos 60 años y cuya implementación de las recomendaciones le abriría camino a una paz estable, justa y duradera. Creo que las víctimas estaban esperando que esta comisión encargada por el acuerdo de paz pudiera determinar la cuantificación de las víctimas en el marco del conflicto, los patrones, las responsabilidades y sobre todo un derrotero de recomendaciones a implementar que efectivamente permitan superar tantas atrocidades y tantas décadas de conflicto armado y de guerra. Creemos que la búsqueda de la reconciliación tiene que empezar por un compromiso serio con la implementación de las recomendaciones, cosa que, digamos, se evidenció con la presencia del mandatario electo y la propia vicepresidenta. Alberto, y sobre el diagnóstico, es realmente, uno no sabe ni qué calificativo utilizar, pero es una barbaridad hablar de más de 450.000 muertos, más de 9 millones de personas desplazadas, 50.000 personas secuestradas durante estas décadas, 1986 al año 2016. Uno ve todo esto y dice, ¿cuánto ha sufrido Colombia? Este diagnóstico era absolutamente necesario para entender el país. ¿Qué opina usted de ello? Pues que hemos vivido una victimización demasiado prolongada, demasiado intensa, demasiado atroz, cuya magnitud todavía no ha sido hecha consciente por amplios sectores de la población, que todavía creen que la guerra es algo con la que se puede convivir, que no es todavía necesario desplegar un esfuerzo por buscarle salidas a la superación del conflicto, toda vez que el conflicto pues, ha afectado mayoritariamente las zonas más apartadas, las zonas rurales, los sectores más marginados, las poblaciones campesinas, negras, indígenas y los sectores en las periferias del país. Pero creo que el informe lo que pone es justamente al centro una magnitud atroz de lo que, comparado con múltiples conflictos en el mundo, muestra cómo, por ejemplo, la desaparición forzada ha llegado a cerca de 120.000 personas, lo cual es infinitamente mayor que las 30.000 personas que se dieron en Argentina o las 2.900 personas que desaparecieron durante la dictadura chilena. 8 millones de personas desplazadas, es una magnitud, digamos, casi cerca del 14% de la población que ha sido violentamente desarraigada y expulsada de sus zonas de origen. Es una situación en la que, como se menciona usted, 450.000 homicidios solamente entre 1986 y 2016 muestran que el país ha vivido en medio de una atrocidad de la cual muchas veces no ha sido consciente y que la Comisión de la Verdad lo que hace es justamente un llamado a elevar el nivel de conciencia, a decir esto no puede continuar, esto no puede permitirse, es necesario buscarle salidas a la superación de la guerra y sobre todo a los factores que han incidido en la permanencia y la continuidad del conflicto, el narcotráfico, la impunidad, las graves violaciones de derechos humanos, la grave inequidad, las concentraciones graves del ingreso y de la riqueza que han impedido que sectores amplios de la población puedan tener acceso a satisfacción de necesidades básicas, todo esto agravado en medio del conflicto. ¿Será, Alberto, por todo esto que usted nos dice, que usted nos recuerda que hubo tantos intentos de desacreditar, de golpear, de no permitir que avanzara en esta investigación la Comisión de la Verdad? Claro que sí. Una verdad, es decir, no una verdad extremadamente eso, incómoda. Todos los intentos que se han hecho por impedir no solamente, sino todos los intentos que se han hecho por impedir la implementación de los acuerdos de paz, muchos de los cuales han sido traicionados y en la cual muchos de sus firmantes han terminado asesinados. La Comisión de la Verdad también ha sido desprestigiada y el propio día de hoy el señor presidente no solamente hizo un desplante porque conocía que de la fecha de la presentación del informe, pues era su obligación estar presente, sino que se refirió en términos absolutamente displicentes como que el informe tenía un contenido de posverdad.
posverdad, un presidente que digamos ha negado el conflicto armado, que ha dicho que ha avanzado en la implementación de la paz cuando todos sabemos que eso no es cierto, que ha dicho que ha respetado la protesta social y cuando los compromisos del acuerdo de paz bajo este gobierno han sido totalmente desconocidos. Seguramente este gobierno continuará en su serie de ataques a la Comisión de la Verdad, se opondrá a la implementación de las recomendaciones y por eso no hizo presencia en el día de hoy, pero creo que lo importante es que hay la esperanza de que el nuevo gobierno, con su presencia en el día de hoy y con sus afirmaciones de que hasta el último colombiano va a conocer el contenido de la Comisión de la Verdad y que se compromete a la implementación de las recomendaciones, pues abre un camino de esperanza en que el camino de la paz va a ser posible a partir, digamos, del próximo gobierno. ¿Será esto realmente posible? Porque usted de hecho lo planteaba, es que Colombia aparece en varias Colombias dentro de una misma nación que ha padecido más de 5 décadas de este conflicto armado interno de manera permanente, que nunca ha cesado, salvo los pocos meses después de la firma del acuerdo de paz, que hubo cierta tranquilidad en algunos de los territorios de Colombia. Poder contarle a toda Colombia que eso es real, aquellos que la niegan, aquellos, por ejemplo, que están en las principales ciudades y que no les toca directamente el conflicto, que no han visto la muerte de cerca o el desplazamiento, o las masacres y creen que eso sucede muy lejos. ¿Cómo lograr que esa Colombia que ha estado de espaldas, de oídos sordos al conflicto armado, lo entienda? Yo creo que la esperanza radica en el que por primera vez vamos a tener un gobierno comprometido con las aspiraciones de sectores populares y en el que se ha buscado concretar un gran acuerdo nacional, en el que estén distintos sectores sociales, gremiales, económicos y políticos. Y ese gran acuerdo nacional tiene que tener como prioridad 1A avanzar en la construcción de la paz y superar la superación de la guerra. Si no se avanza en esa como la primera prioridad, pues no habrá ningún cambio, pero esperamos que efectivamente el acuerdo nacional que ha convocado el presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez tenga como finalidad abrirle paso muy pronto a un acuerdo de paz con todos los actores que están todavía en el marco del conflicto, volver a reactivar la vía de la implementación del acuerdo de paz y sobre todo a través de estas recomendaciones llevar a cabo las reformas sociales, políticas y económicas necesarias para darle a la paz un sustento estable. La reforma de las fuerzas militares, la reforma de la doctrina militar, el desmonte del paramilitarismo, una política distinta frente al narcotráfico, más allá de las políticas represivas y que le habla la posibilidad de tratamiento alternativo para los campesinos que se han visto obligados a subsistir de los cultivos ilícitos. Todo esto abre la posibilidad de que efectivamente si se implementan las recomendaciones, si se llevan a la práctica, se abra el camino para que Colombia pueda vivir en paz y también ser un baluarte de la paz con los países vecinos y con América Latina. Por último, Alberto, las víctimas en el centro, que se ha recordado hoy porque así debe ser. Una reparación a millones y millones de personas, ¿cómo se la imagina usted? Porque no es solamente un término de reparación administrativa, es reparación simbólica. Por eso decía verdad, justicia, reparación, reconciliación, garantía de no repetición. Pero son muchas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo lo ve usted? Sí, la reparación pues tiene que empezar en primer lugar con frenar la victimización y frenar los procesos de victimización que son vigentes, actuales y que de manera creciente han venido afectando a la población, como el exterminio de los liderazgos sociales o la expansión de las masacres o el paramilitarismo. Pero la reparación también tiene que ver con conocer la verdad. La verdad que aporta la Comisión de la Verdad es una verdad importante, pero que es necesario profundizar. Profundizar, por ejemplo, porque la Comisión tuvo limitaciones en establecer nombres de los responsables, digamos, e individualizar quiénes fueron los responsables principales de la victimización. Ese será un aspecto que tendrá que complementar los otros elementos, como la Jurisdicción Especial para la Paz y la justicia colombiana o la propia justicia internacional. También la reparación obviamente tiene que ver con las reformas económicas, la reforma rural integral que efectivamente permita el acceso a la tierra a las poblaciones que carecen de ella, la reparación económica a los sectores indígenas, campesinos, afrodescendientes que están en una situación de miseria y abandono. Tiene que buscar que las reformas económicas los alcancen efectivamente en superar las condiciones de vida deplorables en las cuales viven. Por eso la paz no puede ser solamente una paz con los actores armados, una paz con la insurgencia, sino una paz con el movimiento social
que ha venido movilizándose desde el paro del abril del 2021, planteando unas reivindicaciones para un cambio total en la política económica, en la política social y en la desatención que han tenido los sectores sociales tradicionales. Esa es la paz que busca, digamos, y que también las recomendaciones de la Comisión de la Verdad busca que se avance en este sentido para que la paz sea estable, total, integral y duradera. Mucho por hacer, mucho por tejer, pero nunca es tarde para pensar en esa posibilidad y en esa esperanza. Alberto, gracias siempre. Muy buenas noches. A ustedes, a Telesur, muchísimas gracias. Muy gracias, amables. buenas noches. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Honduras, el país recuerda 13 años del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya. Hoy su movimiento en el gobierno reconoce a las víctimas, llama a no repetir la historia en ninguna nación. Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Honduras, los ciudadanos recuerdan este 28 de junio, 13 años del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Es la primera conmemoración en la que oficialmente un gobierno reconoce a los familiares y a las víctimas de ese oscuro capítulo del país. En la entrada principal de la Casa de Gobierno, familiares y víctimas del golpe de Estado ingresan para ser testigos de los actos oficiales programados para este martes. Hoy, quienes fueron perseguidos, torturados y excluidos durante 13 años son recibidos con los brazos abiertos, sin olvidar el triste capítulo. La masacre de la democracia, el asesinato de la democracia, la imposición de las armas, de la fuerza y el asalto al poder por un grupo de gorilas, ¿verdad? Que hoy, en esta fecha, es lo que nosotros debemos de conmemorar, ese grupo de gorilas dirigidos por la oligarquía de la empresa privada, la banca, la militar, la cúpula de las iglesias, no la iglesia, las iglesias, y todos estos manejados, su planificación desde el Pentágono, de la Embajada Norteamericana, hicieron precisamente este hecho repudiable. Pero quienes fueron víctimas de la represión del golpe de Estado y de gobiernos posteriores a ese evento, ven en la administración de la presidenta Xiomara Castro un nuevo sol para el país. Dicen que 13 años después, aquel golpe a la democracia se convirtió en fortaleza. Los pueblos indígenas hemos sido los pueblos más explotados, más excluidos, más marginados y más violados de sus derechos territoriales. Una dictadura de 12 años que sufrimos en carne propia, con dirigentes indígenas coludidos con el crimen organizado y con una dictadura que vendieron dignidad, soberanía y territorio. Hoy vislumbra una gran esperanza en esta nueva administración. Y es que por fin el Estado hondureño está reconociendo a las víctimas y a sus familiares. Hemos esperado 13 años para que se nos haga justicia y en esos 13 años nosotros como familiares diversos sufrimos persecución, asesinato a nuestros miembros después de la muerte de Walter, rapto, extorsión, seguimiento, asalto a nuestra organización. Como un reconocimiento a las víctimas y sus parientes, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro promovió una ley que permitirá indemnizarlos. La población hondureña dice que en 13 años esta es la primera oportunidad en que se conmemora de forma diferente el aniversario del golpe de Estado y que por fin se está comenzando a hacer justicia a las víctimas. Roberto Hugo Presa, Telesur, Tegucigalpa, Honduras. Profundizamos en lo que significa esta fecha con Gilberto Ríos Munguía, dirigente fundador del Frente Nacional de Resistencia Popular del Partido Libertad y Refundación Libre. Nos acompaña de Tegucigalpa. Gilberto, qué placer saludarte. Buenas noches.
Buenas noches, Tatiana, siempre muy agradecidos. Telesur siempre presente como el primer día del golpe y hoy que estamos conmemorando los 13 años de aquel fatídico día. Como aquel día que Telesur le contaba al mundo que lo que había era un golpe de Estado en contra del entonces presidente Manuel Zelaya. Hoy hay una serie de actos simbólicos que pretenden, como no podía ser de otra manera, con un gobierno, además a la cabeza de Xiomara Castro de Zelaya, que fue víctima también de todo ese golpe, de reivindicar a las víctimas. Quiero preguntarte acerca de esos hechos simbólicos de hoy. Bien, se han tenido conferencias, han habido también inauguraciones de plazas donde se está rindiendo homenaje a todos los mártires de la resistencia, que fueron los mártires, digamos, directos del golpe de Estado, pero que a lo largo de 13 años también se fueron acumulando otros grandes luchadores, como es el caso de Berta Cáceres, ¿verdad? O de mujeres tan combativas como Margarita Murillo, y así centenares de víctimas que fueron avasalladas por el golpe de Estado primero y después por la instalación de los gobiernos pseudodemocráticos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, ambos gobiernos muy vinculados con el narcotráfico. Yo quisiera incluir en este análisis que el día 30 de enero del 2010, 3 días después de tomar posesión Porfirio Lobo Sosa, el primer gobierno espurio que tuvimos después del golpe, estuvo aquí presente en Honduras Álvaro Uribe Vélez, prácticamente, bueno, asesorando el tema de seguridad y el tema de defensa del país. Prácticamente vino a instalar aquí el sicariato y la narcodictadura que nosotros tuvimos durante este tiempo. Por eso el triunfo de Colombia y el triunfo aquí en Honduras están en una misma sintonía muy positiva, porque pues las víctimas también, y por eso menciono el tema, ¿no? Las víctimas de este flagelo social, ¿verdad? Se cuentan por decenas de miles en estos 13 años, además que la depresión de la economía en general, ¿verdad? Porque había un gobierno ocupado en narcotraficar, pues ha expulsado también a centenares de miles de compatriotas de nuestro país. Así que las víctimas no solo son las directas, digamos, del golpe de Estado o de la represión política, sino del descalabro económico de nuestro país, de la desidia en cuanto a la atención del tema social, y a todos ellos se les ha dado un espacio en el discurso de Xiomara, se les ha dado un reconocimiento, y sobre todo a las víctimas de estos crímenes políticos también se les dará una compensación de tipo económica, ¿verdad? Porque son familias de escasos recursos, la enorme mayoría, que perdieron al sustento de sus familias, la persona que contribuía pues también con la economía del hogar. Es un día triste en ese sentido, pero también de homenaje a todos esos sacrificios humanos para lograr finalmente esta victoria tan importante que tenemos con Xiomara Castro a la cabeza. Gilberto, vamos a recordar más hechos de cómo se conmemora esta jornada, no solamente desde las acciones reivindicativas, sino culturales y también cargadas de significado y de simbolismo. Vamos a verlo y continuamos con el análisis. Como parte de las acciones reivindicativas por el golpe de Estado de junio de 2009, se creará un programa social de atención a las familias de los mártires de la resistencia hondureña, que contempla becas de estudio, pensiones, atención psicológica, trabajo, salud y vivienda. El proyecto será liderado por la Secretaría de Derechos Humanos y Desarrollo Económico, quienes brindarán apoyo a los descendientes de los fallecidos, registrados por un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del golpe al presidente Manuel Zelaya. Además, esta semana se desarrollaron los foros Una nueva Constitución Democrática para que los hechos no se repitan y Fuerzas Progresistas e Integración Latinoamericana. Reunieron a panelistas internacionales de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, España, Panamá, Perú y República Dominicana, así como expertos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. También como parte de las actividades reivindicativas del pueblo, se inauguró en Tegucigalpa la Plaza Isiobeb, en honor a la primera víctima mortal que dejó el golpe. Asimismo, se realizó el Festival de la Victoria, Volvimos y Vencimos, donde diversas bandas musicales expresaron su compromiso por la refundación de Honduras, con una línea democrática participativa y de unidad de los pueblos latinoamericanos. Allí están parte de las actividades. Esta es la gran diferencia con los gobiernos anteriores que fueron posteriores, recordemos por supuesto, al golpe de Estado del año 2009. Gilberto, ¿cuánto más falta por conocerse sobre la verdad de lo que sucedió
antes, durante y después de golpe de Estado al presidente Zelaya? Bueno, hay muchos elementos ocultos, pero tal vez los más importantes sí los tenemos, digamos, pues descubiertos, ¿no? Sí salieron a la luz durante todos estos años, se actuó con un tremendo cinismo. Es clara la participación norteamericana en el golpe de Estado de Honduras. Hay que decirlo que el golpe de Estado de Honduras tiene una connotación como de fin del primer ciclo de la izquierda latinoamericana, como recordarás, bueno, después de la década ganada, ¿no?, de la izquierda latinoamericana, y terminó con ese golpe de Estado en Honduras que siguió luego en Brasil y posteriormente en Paraguay. Para nosotros es claro, ¿no?, que había una estrategia de las oligarquías, había una especie de concierto, ¿no?, con las oligarquías y pues el imperialismo norteamericano que asestaron ese golpe. Y otro actor que podría parecer independiente son los capitales transnacionales, ¿verdad?, que no responden necesariamente a una lógica de Estado, pero que pues sí están, digamos, en sintonía de mantener estos sistemas neoliberales que entregan los patrimonios nacionales a estos sectores, ¿no?, que sacan ganancia de las riquezas de nuestros países y a nosotros nos dejan solo explotación y destrucción ambiental. Entonces los culpables, digamos, están muy claros para nosotros y habrá que continuar las investigaciones para aducir responsabilidades de todos aquellos que participaron ya de manera directa en los asesinatos políticos, en los secuestros y por supuesto en las torturas de todos nuestros compañeros a lo largo de estos 13 años. Y esto tiene que ver entonces con el sistema judicial sobre el que se ha denunciado por parte de las víctimas en general de movimientos de derechos humanos de impunidad, de una grandísima impunidad con respecto a las víctimas del golpe y a quienes estuvieron detrás como autores intelectuales. Diríamos entonces que eso es parte de la deuda. Sí, bueno, nosotros tenemos un poder del Estado que aún no hemos rescatado, que es el poder judicial justamente. Y bueno, te lo digo como anécdota, hace 17 años yo era fotógrafo de un medio de comunicación y recuerdo que cuando nos tocaba cubrir la Corte Suprema de Justicia, entre los periodistas se comentaba así, este magistrado, aquí en Honduras hay 15 magistrados de la Corte Suprema, decían, tal magistrado pertenece a tal banco, pero era así como una línea muy directa, ¿no? O tal magistrado depende de tal político o de tal empresario. Entonces aquí la Corte Suprema siempre ha sido, digamos, un instrumento muy evidente, ¿no?, del poder económico, del poder político, y en este caso, la narcodictadura, como perdió el poder ejecutivo y perdió el poder judicial, el poder legislativo, ¿no?, el Congreso Nacional, se ha refugiado, digamos, de cierta manera, en la Corte Suprema de Justicia garantizando la impunidad. Nosotros tenemos una Corte y un Ministerio Público completamente coludido con el crimen organizado, con la narcodictadura y también con las estructuras de saqueo del Estado de Honduras. Así que no podemos esperar de ninguna manera que se pueda avanzar en la justicia hasta que no se elija el nuevo presidente de la Corte y los magistrados y el nuevo fiscal general de la República. Han guardado completo silencio con el tema de Juan Orlando Hernández, por ejemplo, ¿verdad?, que es el presidente narcotraficante que está ahora detenido en Estados Unidos esperando un juicio, y guardaron pues silencio con todos los vejámenes que se cometieron contra el pueblo hondureño durante todo este tiempo. Muchísimas gracias, Gilberto. Hay desafíos por delante en términos también de reparación y de hechos para que no se repita la historia. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.